Norte a través de la Fuerza del Norte, Madero CL, con toda nuestra plataforma integrada de medios a esta hora de la mañana, en todo el norte de nuestro país, desde Tocopilla hasta Coquimbo, regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. La invitación para que nos escuches en el dial, pero también para que tú puedas vernos y escucharnos a través de la web www.madero.cl, y a esta hora también estamos transmitiendo a través de el fanpage. Don Alejandro Rodríguez está con nosotros, él es el director regional subrogante de Junji. Tenemos hartos temas para hablar sobre Junji, en qué están y los nuevos desafíos para este año. ¿Cómo está, director? ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias, Patricia, por la disposición, la disponibilidad de estar presente hoy día acá en Madero. Madero es como una casa, ¿cierto? Es como la casa del norte, podríamos decir. Así que bienvenidos todos. Y feliz de ser parte, ¿cierto?, de esta radioemisora y también de estar en conjunto contigo aquí hablando hoy día de educación. Siempre a los medios le agradecemos cuando hablamos de educación parvularia, porque pareciera que la educación es un concepto que parte, ¿cierto?, en la educación, ¿cierto?, en el ámbito escolar. Y no, la educación parvularia es el nivel para nosotros, y obviamente desde casa, es el nivel más importante que existe en el sistema educativo, porque es ahí en donde se forma a las personas, ¿cierto?, ya de un presente y futuro. Así que es súper importante este tema, porque siempre hemos escuchado hablar de la importancia de la educación inicial, y que tiene que ver con que el niño crea hábitos, con que está como mucho más abierto en distintos ámbitos para poder internalizar conocimientos y cosas. ¿Es tan así? Es tan así y más, porque el niño y la niña lo que genera en este proceso de aprendizaje mediante el juego, ese es un elemento sumamente importante de recalcar. El niño y la niña en sus primeros años, y yo creo que aquí aprovecho de saludar, ¿cierto?, a los mamás, a los papás de Junji, también, ¿cierto?, a toda la comunidad de educación parvularia, habrán conocido ese concepto de por qué el niño a los 3 años le nace el por qué. Sí, que es una etapa. ¿Por qué esto es así? Sí. ¿Por qué funciona de esta forma? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el agua, cierto, me moja? El por qué tiene que ver con un elemento que es el proceso de aprendizaje. Cuando el niño y niña está en un contexto cultural establecido con ciertos parámetros, va a formar características del adulto. Entonces, si te fijas, los elementos de educación parvularia, los procesos, los aprendizajes que nazcan en ese periodo van a determinar la conducta de un adulto. Sin ninguna duda, en el avance, ¿cierto?, del progreso humano van a existir algunas situaciones que van a ir modificando esa conducta. Claro. ¿Ya? Pero, evidentemente, un niño o niña que pasó por el proceso de educación inicial, la primera infancia, por un jardín infantil, por una sala cuna, va a tener algunas capacidades diferentes a un niño o niña que no obtuvo, ¿cierto?, esa posibilidad. Y este 6 y 8 de marzo ya iniciamos, ¿cierto?, la operación Junji 2023. Ingresaron los niños, los párvulos nuevos, hay un periodo de adaptación, eso es normal. Muchas familias, muchas mamás, muchos papás, cuando se acercan a un jardín, a una unidad educativa, escuchan que los niños, ¿cierto?, los bebés están llorando. Hay un proceso de adaptación, ese proceso de adaptación es un proceso natural, es un proceso normal. Nosotros, cuando vamos a un nuevo trabajo, sí, a un nuevo lugar, a un parque que no conocemos, tenemos un proceso de adaptación. Siempre hay que pensarlo desde esa perspectiva. El proceso natural es un proceso de adaptación. Y vivimos ese proceso de adaptación, ¿cierto?, ya esta semana que pasó, y ahora a contar del 8 de marzo ya ingresaron nuestros párvulos antiguos. Suena bien primero ingresan los nuevos. Exacto, primero ingresan los nuevos el 6 de marzo. Ya. Y el 8, el día miércoles, ¿cierto?, ingresan los párvulos antiguos. Son tan chiquititos para decirle antigua. Pero son un mundo, claro, de oportunidades, un mundo de risas, un mundo de aprendizaje. Un niño y niña enseña mucho a un adulto. En mi caso, que yo estoy visitando los jardines constantemente, aquí aprovecho de mencionar, ¿cierto?, parte del liderazgo que estamos estableciendo. Todos los martes, todos los jueves estamos visitando los jardines infantiles. Semana a semana estamos generando visitas a los jardines para ver cómo les ayudamos, en qué podemos aportar como dirección regional. Y ahí uno va notando, ¿cierto?, todo el proceso que se genera, que insisto, es mediante el juego. Un niño y niña aprende mediante el juego. Por eso estamos tratando de establecer el vínculo de que no exista escolarización en el nivel de educación parvularia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de no escolarización en ese nivel? Cuando hablamos de no escolarización, hablamos de que exista juego para que puedan existir ciertos procesos de aprendizaje. Ya. Colores, formas, texturas, aprender mediante una experiencia pedagógica. Por ejemplo, vamos a aprender, ¿cierto?, sobre la naturaleza. Podemos tocar la planta, ver la textura de la hoja, sentir el olor.
todas esas experiencias vívidas son procesos necesarios para el aprendizaje. Y en ese sentido, cuando se genera la etapa de escolarización, evidentemente existe ya una estructura, una norma establecida. En el nivel de educación parvularia no deberían existir, por ejemplo, cuando se le entrega a un niño o una niña una hoja con un modelo. No. El niño y niña tiene que tener, no una hoja en blanco, pero tiene que tener sí estímulos que él seleccione, que ella seleccione. Si quiere el lápiz, por ejemplo, azul, él determinó el lápiz azul, pero no que sea un adulto el que le diga, toma, este es el lápiz correcto. En la escolarización a mí me indican, usted tiene un lapso de 15 minutos y necesito que en 4.000 caracteres usted me haga una descripción del proceso histórico chileno. Que ahí cuando entramos al proceso memorión que le dicen una vez que estamos en la educación formal más grande. Exacto. Y son procesos de aprendizaje establecidos, y está bien, son válidos, pero en el proceso de educación inicial no necesitamos ese proceso, necesitamos que exista juego. Director, ¿cómo conversa Junji sus planes y sus profesionales con niños que tienen características diferentes? Estoy pensando, por ejemplo, a propósito de la aprobación o la promulgación de la ley TEA. Es una gran ley. El presidente ha dado en un punto claro, determinante, en una propuesta, ¿cierto?, que fue incluso parte de la campaña y que posteriormente hizo oídos totalmente abiertos a la demanda que necesitaba la comunidad. Antofagasta es una de las regiones que reúne mayor detección y pesquisa de necesidades educativas especiales, no solamente en el ámbito del TEA, sino que también en otros. Pero el TEA en nuestra región... la verdad es un ámbito hoy día necesario. Nosotros estamos catastrando cerca de 100 niños más o menos en promedio, ¿cierto?, que tenemos en nuestros jardines infantiles. ¿Solo en Junji? Solo en Junji. Nos hacemos responsables obviamente de la detección nuestra y tenemos que establecer ahí algunas dinámicas, algunos mecanismos que nos permitan llegar, ¿cierto?, a cómo generar este proceso en aula. ¿Ya? No es fácil para una educadora, y aquí le voy a hablar a la educadora, a las técnicos, que son ellas las que están en primera atención, ¿cierto?, en las aulas, tener una atención de 28 niños y niñas, y además de ello, ¿cierto?, tener que estar con la preocupación de tener 3, 4, 5 o 6 niños con TEA. Requiere una atención especial. Entonces, para terminar, Pati, esta ley nos amplía un marco de posibilidades que hoy día nos va a permitir empezar ya a estructurar, ¿cierto?, a normar el sistema educativo, empezar a enfocarnos en cómo facilitamos, en cómo enseñamos, en cómo otorgamos posibilidades, por ejemplo, a la educadora, a los profesores, y que también nos permite visibilizar el tema y que no se genere, ¿cierto?, una estandarización, lo que nos ocurría, PIE. ¿Cierto? Sí. No, ¿cómo logramos, cierto, inclusión real, cierto, en aula, en donde nos permita a nosotros ver a niños TEA, cierto, o a niños con necesidades educativas especiales en un proceso de aprendizaje adecuado para ellos, y a un niño que tiene, cierto, ciertas capacidades tradicionales que también están en el mismo proceso de aprendizaje? Ahí hay un punto no menor, cómo también debemos preocuparnos de educar a los otros niños respecto a su compañero TEA. Para que ese otro niño entienda, internalice también que hay tiempos distintos, reacciones distintas, cómo se educa el entorno también. La educación del entorno. Hablamos de cómo educamos a la educadora, al técnico, cómo se prepara la familia, pero también cómo preparamos a los compañeritos. Hoy día estamos en un gran trabajo y lo digo como servicio de gobierno, en donde tenemos un trabajo importante en cuanto a la reactivación educativa. La reactivación educativa nos hace un llamado relevante a poder trabajar en comunidad. Y en ese sentido estamos estableciendo los distintos servicios de educación, seamos comunidad. Una política pública que nos permita empezar a escuchar, ¿cierto?, todas las voces y cómo incluirlas. Y ahí hay dos ámbitos súper fundamentales que quiero destacar: el bienestar socioemocional y la asistencia y revinculación. Dentro del bienestar socioemocional, posterior a la pandemia, notamos que existen ciertos detrimentos, que existen ciertas situaciones importantes de parte de los educandos, ¿cierto?, de los párvulos, de los escolares y también del profesorado, o en este caso del cuerpo docente y las educadoras. Y en ese sentido ahí resulta importante cómo trabajar la comunidad para dar esas soluciones. El proceso de enseñanza tiene 3 ámbitos relevantes, al menos desde la perspectiva de educación inicial o educación parvularia. El primer educador es la familia. El segundo educador son los equipos de los jardines infantiles. Y el tercer educador es la infraestructura. Aunque parezca algo físico, rígido y duro, es la infraestructura. Si yo tengo un espacio ameno, cercano, en donde puedo vivir con cierta experiencia, voy a estar educando. Necesito mi equipo de aula porque es el equipo profesional. Claro. Conocimientos, técnica, teoría. Pero necesito a la familia. Entonces, el proceso de enseñanza para que un niño que tiene TEA, que tiene alguna discapacidad, que tiene alguna disminución visual, alguna disminución auditiva, pasa en que ese proceso se relacione con la familia, que no termine ahí. Junji, ¿qué es lo que desarrolla?
comunidades de aprendizaje para familias, CAAWE. ¿Qué son? Los viernes de determinado mes, Ya. constantemente, se otorga la posibilidad para que las familias vayan al jardín y conozcan a la otra mamá, conozcan al tutor, al papá, y sepan que está realizando el trabajo, ¿cierto?, del equipo educativo. Deberíamos quizá, esto es una visión que no me corresponde, pero quizá en el aspecto escolar también llevar, ¿cierto?, esas comunidades de aprendizaje. Exacto. Para empezar a conocer qué vive el otro. Y más aún cuando nuestro target, nuestro público objetivo es altamente vulnerable. Si un niño, una niña, no cuenta con su alimentación en un jardín Junji, eventualmente puede que no cuente con su alimentación en casa. En el día. Entonces, si te fijas, todo confluye en el espacio que es la unidad educativa, que es el jardín. Un espacio social, a fin de cuentas. ¿En qué pie están los jardines infantiles Junji en este rato de la región, Alejandro? ¿Y cómo se ve el 2023? ¿Se van a implementar más o van a haber mejoras en infraestructura, en cupo? Estamos constantemente con una mejora en lo que es infraestructura. El presidente Gabriel Boric, ¿cierto?, el gran jefe, nos dio una tarea importante, 60.000 nuevos cupos. Y uno dice, wow, es una tarea realmente relevante de poder llevar adelante. Y es posible. Y Antofagasta está contribuyendo, ¿cierto?, a esa gran meta de obtener más cupos. ¿Cuántos cupos debiéramos tener como región? ¿O no hay? Como región, para nosotros lo ideal sería poder contar, ¿cierto? Hoy día tenemos una capacidad de 5.000 cupos. ¿Ya? 4.700 y fracción, pero tenemos, ¿cierto?, estamos aumentando esas capacidades. Lo ideal sería ya llegar, ¿cierto?, a un factor de 7.000 cupos, es decir, 2.000, una brecha que nosotros manejamos, que nos interesa poder ir ya cubriendo. Pero para eso no es un proceso tan rápido, porque generar una unidad educativa no es algo que demore 6 meses. Tienes que tener no solamente el edificio, la cosa física, tenemos la que tener implementación, los profesionales. los profesionales, el reconocimiento por parte del Estado, todo el proceso que corresponda. Hoy día en Antofagasta tenemos 2 proyectos que le quiero comentar a la comunidad. Uno muy conocido y otro quizás menos. Caracolitos 2 es un proyecto que está, ¿cierto?, en el sector de Renditch, donde está el liceo. Ahí, colabórame con el liceo, siempre me olvido ese liceo, el liceo industrial. Es el industrial. Perfecto. Por ese sector, ¿cierto?, vamos a tener otra oferta educativa que es Caracolitos 2, que va a tener una capacidad cercana para 68 niños, que cubre sala cuna y que cubre los niveles medios. Y también tenemos el Jardín 14 de febrero. Aquí yo quiero dar una buena noticia. Jardín 14 de febrero, después de una larga data, lo vamos a tener disponible para la comunidad idealmente este segundo semestre 2023. 14 de febrero, ubicado en Antofagasta, en calle 14 de febrero, pleno centro de Antofagasta. Una oferta que tiene una alta demanda, cerca de 192 cupos para las familias, ¿cierto? Obviamente ahí tiene que establecerse el proceso de priorización, la postulación y todo ello, pero al menos estamos contribuyendo con esos 2 proyectos, ¿ya?, que son los proyectos 2023. Y tenemos otros proyectos más, Jardín Víctor Jara, que eventualmente a 2024 podríamos contar con alguna posibilidad de apertura. Jardín de Michilla, ¿cierto?, en Mejillones, vamos a contar con un jardín dispuesto para esa comunidad. Las caletas de pescadores, ¿cierto?, los trabajadores de esa zona tienen una necesidad. Y estamos también viendo un proyecto muy necesario para Calama, ya para el LOA, ¿cierto?, que por ahora se denomina Jardín El LOA, ¿ya? Todos los jardines se denominan con estas nomenclaturas y luego viene un proceso participativo en donde la propia comunidad elige el nombre de su jardín. Estoy pensando en este jardín, por ejemplo, que planteaba Michilla, que va a servir para los hijos de gente que trabaja en las caletas y alrededores. ¿Cómo se conjuga ahí el poder, el que los niños puedan llegar a un jardín infantil? Un niño que está en una caleta que puede llegar a un jardín en Mejillones o a sus alrededores. Directamente, ¿hay un trabajo en conjunto con otras entidades de gobierno? Estoy pensando, por ejemplo, Ministerio de Transporte con estos transportes interurbanos o interrurales a través de la famosa Ley Espejo. Sin duda, el trabajo intersectorial es un trabajo necesario, especialmente en educación. Hoy día tenemos las mejores relaciones con casi todas las carteras de gobierno. Con transporte estuvimos hace poco con la Seremi Romina Vera, con Alberto Santander, el Seremi Educación, estamos en contacto con los municipios. Particularmente en ese territorio, el trabajo que se desarrolla es un trabajo social importante en donde se va generando, ¿cierto?, por las caletas aledañas. Esto principalmente se concentra en Michilla, en ese lugar, y existe ya una demanda, ¿cierto?, y tenemos nosotros una oferta. Entonces, así hacemos ese contraste y vamos atendiendo a quienes lo requieran, ¿ya? Pero sin embargo, ese trabajo es permanente para ti. Ese trabajo tiene que ser constante. Si un niño falta, una niña falta a la unidad educativa, tenemos que ir haciendo el análisis que ocurra. Y se va generando, ¿cierto?, todo este proceso de acompañamiento en conjunto con el municipio de Mejillones, en conjunto con las representantes, ¿cierto?, de la caleta, en conjunto con la junta vecinal. Se va ejecutando todo ese trabajo para poder llevar adelante en comunidad que ejecute eso. Y también con el privado. El privado también
también nos genera aportes para poder levantar jardines infantiles. La mirada que tenemos hoy día es una mirada colaborativa con el ente privado, porque entendemos que tiene una responsabilidad social. Y porque sabemos que tiene una responsabilidad con la educación. Y porque hasta ahora el Estado no puede con todo tampoco. No, y eso hay que tenerlo claro. Nosotros como Estado, como gobierno, no vamos a poder llegar a todas partes y hay que tener claridad de eso. Manifestar una falsa esperanza es un error a la ciudadanía. Hoy día hay que ser sinceros en donde tenemos ciertas limitancias, pero sí está la total disposición de hacerlo y de llegar a los espacios más recónditos de la región de Antofagasta. Los procesos para ingresar a un jardín Junji tienen que ver con medir distintas situaciones por las que atraviesan los niños y sus padres. Los niños con mayor vulnerabilidad tienen más posibilidades de quedar en un jardín Junji. Efectivamente, los niños que tienen una mayor tasa de alta vulnerabilidad social tienen efectivamente, en base a los criterios, mayor posibilidad, sin ninguna duda. Porque existen criterios, sería no descriteriado, sería complejo cómo seleccionar ciertos niños sobre otros, y eso es muy delicado, pero sí o sí hoy día como Estado, como servicio, como Junji, tenemos que llegar a las familias que lo requieran. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, Alejandro, ¿cómo se enfrenta la situación de los niños migrantes? Cada niño, niña migrante tiene el derecho fundamental de asistir a un aula, a un jardín, independiente de la situación legal de los padres. Nosotros no podemos hacer una diferenciación de la situación de sus padres, de sus tutores. El llamado siempre es a la regularización, ¿cierto?, de su situación. Pero nosotros no hacemos el análisis de su ingreso, de su situación actual. Lo que nos interesa es que como Estado hemos firmado convenios, ¿cierto? Hemos firmado tratados internacionales y nosotros tenemos que brindar el derecho, ¿cierto?, adecuado para el niño, que es el derecho a la educación. Exacto. El derecho a su alimentación, el derecho al bienestar integral y el derecho a la protección. Y en ese sentido estamos generando una serie de trabajos para poder llevar adelante y poder atender a la mayor cantidad de niños y niñas que están en una situación de vulneración o vulnerabilidad. Pero lo más relevante es poder aumentar la cobertura. Hoy día necesitamos más jardines infantiles. Claro. Estamos en ese proceso de análisis, así que yo hago el llamado que si existen posibilidades con el mundo privado o si existen algunas posibilidades de poder generarlo, hagámoslo, conversemos, trabajemos en conjunto y llevemos adelante, ¿cierto?, la posibilidad de aumentar la cobertura, de tener más jardines. Hoy día tenemos 58 jardines infantiles. ¿Qué quisiéramos? El equipo profesional con el que trabajamos, quisiéramos tener mucho más, aunque eso involucre tener mucho más trabajo, pero hay niños y niñas que lo necesitan. Me duele en el alma, me duele en el corazón cuando una familia me dice, no tengo cupo, estoy en lista de espera. ¿Qué quisiera yo decirle? ¿Sabe qué? Le vamos a matricular acá, pero no podemos, porque efectivamente no tenemos cierta capacidad. Pero hoy día estamos trabajando en eso, hay que ser sincero, hay que ser franco, tenemos estos 2 proyectos, vamos a tener el próximo año más. Idealmente empezar ya a aumentar nuestra cartera de proyectos. Y ahí agradezco el trabajo con la delegación presidencial. La delegación presidencial ha trabajado en conjunto con nosotros. Uno tiene que establecer lazos. Los servicios públicos estamos en una red interconectada. Bienes nacionales, la Seremi de Salud, que nos da sus orientaciones para la mejora. Qué sé yo, desarrollo social, que nos presenta ciertos proyectos. El trabajo tiene que ser integrado y no solamente tiene que quedar en el eslogan, en el discurso, sino que tenemos que llevarlo a cabo en lo concreto. Y hoy día estamos concretando, estamos logrando hacer eso. Y como política de Estado, además. Siempre tiene que ser como política de Estado, no solo de gobierno, de Estado. Alejandro, se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero no sé, un par de minutos ahí si quieres agregar algo más. Yo solamente quiero destacar esta política de reactivación que lidera el Ministerio de Educación. Hoy estamos trabajando como gobierno fuertemente en poder llevar adelante un catastro, una detección, ¿cierto?, de la salud mental de niños, niñas, sus familias, nuestros funcionarios y funcionarias. Y también ahí es importante entregar algunos consejos a las familias. Hay padres, madres, primerizos que les toca, ¿cierto?, entre lágrimas poder entregar a su niño o niña en las manos de una profesional, pero no quita que obviamente uno no se emocione, ¿cierto?, y que no se genere algo. Ajustar los horarios, empezar a establecer ciertos rangos horarios de sueño, empezar a establecer ciertos rangos y cotidianidad en el despertar. También establecer tranquilidad. Si a usted lo ven seguro, si a usted le ven tranquila, ese niño o niña va a tener una protección, créame. La comunicación es clave, mostrarle el jardín, los espacios, por qué el papá va a dejarla, por qué la mamá. Comunicarse. Un niño o niña a veces pensamos que no comprenden, entienden mucho mejor que nosotros ciertos procesos. Así que básicamente eso, y también el llamado más importante hoy día es que estamos en este proceso de revinculación, de reparación, de nuevamente iniciar todos los procesos como antes tradicionalmente los teníamos. Por favor, la asistencia es fundamental. Es fundamental. Asistencia permanente. Un niño o niña que no asiste a su jardín, a su escuela, un día le generamos un daño, inconsciente e indirecto. Hoy necesitamos que las familias se comprometan. Sé que es difícil, sé que el taco es largo, sé que es complejo, sé que el estrés del agobio laboral está presente, pero ese niño, esa niña, si va al jardín,
va a ser un niño o una niña feliz y va a ser un adulto funcional para contribuir a nuestro Estado. Exacto. Así que muchas gracias. Alejandro, 1.000.000 de gracias por el tiempo ustedes. para poder conversar. Un abrazo cordial a través del director regional subrogante a todos y cada uno de los y las funcionarias de Junji en la región de Antofagasta y en el resto de las regiones donde nos están escuchando también a esta hora. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Un minuto nos está separando del mediodía. En cualquier minuto, todavía no está la transmisión oficial, la señal oficial. Ya, en cualquier minuto nos vamos a colgar de la señal oficial de la presidencia para este cambio de gabinete. Vamos a ver cómo se viene la mano. Nos vamos a la pausa y volvemos.